Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro y envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desátenlo y déjenlo ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Dice que, para poner algo de contexto, quiero que sepas que en esta parte el Evangelio de Juan nos va a describir lo que ocurre en la vida de Jesús y en su ministerio en la parte final. Es a partir de aquí que Jesús va camino a Jerusalén, donde Él morirá y resucitará al tercer día. Pero quiero que te des cuenta, qué impresionante, cómo es que se tomó la decisión de matar a Jesús. Y fue por causa de un milagro sorprendente. Alguien dijo: ¿por qué tu Dios no viene de una vez y se nos aparece? Y la respuesta de alguien fue: vino hace más de 2000 años y lo mataron. Es cierto, para la gente que quiere señal para creer. Pero te das cuenta. Entonces, en primer lugar, quiero comentar aquí 3 verdades muy poderosas. En una enseñanza básica, esto es básico, esto toda persona que conoce a Dios, todo cristiano debe de saber esto. Pero sé que están muy bien informados, pero quiero solamente reafirmarlo, ¿verdad? Pero esto es algo sencillo de entender, pero como decía, afecta toda nuestra manera de vivir. Y 3 verdades que quiero mencionar. El número 1 es: ¿en qué consiste la resurrección? Déjame ver si sirve aquí. Si no me ayudas, María. No, hija, no sirvió. Entonces vamos a ver si... ¿Soy yo o eres tu hija? Tengo que hacer una prueba antes. Ayúdame mejor, hija. Entonces, primera verdad: ¿en qué consiste la resurrección? Y bueno, lo que tenemos que ver aquí, muy interesante, en primer lugar, es que quiero que sepas que este tema en el tiempo de Pablo causaba graves problemas. Hablar de la resurrección. Hoy estamos al revés. En el tiempo de Pablo era motivo de un terrible problema. Hechos 24-21 nos dice cómo Pablo, ya en camino hacia Jerusalén, cuando ya no estaban ahí los 12 apóstoles, porque Pablo regresó en un tiempo ya mucho después, cuando ellos ya no estaban ahí. Dice la Biblia cómo él venía enseñando acerca de la gracia y no seguir creencias religiosas. Y por esta razón fue arrestado y llevado al tribunal. Y cuando él comenzó a defender su forma de pensar, hablaba de la resurrección, porque este es el mensaje principal de la gran noticia de Jesucristo. La predicación del evangelio del griego evangelión, que significa buena noticia, consiste en anunciar que hay vida después de la muerte y que hay vida eterna por causa de la resurrección de Cristo Jesús. En eso consiste. Pero en la época de Pablo había una creencia distinta. Hoy en día es al revés.
hoy todos dicen creer en la resurrección, pero realmente las personas no saben lo que esto significa. Pero dice ahí Hechos 24:21, como Pablo al hablar a su favor dijo: a no ser estando entre ellos, prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Eso fue lo que dijo: acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Ese era un tema en aquel tiempo que causaba graves problemas. Entonces, ¿en qué consiste la resurrección? Bueno, vemos a Lázaro aquí en el Evangelio, aquí en Juan capítulo 11, salir de la tumba. Y lo que esto quiere decir es que los muertos no regresan a menos que sean resucitados. Lo que tenemos que entender en la Biblia, porque la Biblia es el libro que habla con autoridad acerca de la vida y la muerte y lo que hay después de la vida en este mundo. Los muertos no regresan a menos que sean resucitados como Lázaro. ¿Por qué? Porque la muerte consiste en una separación de cuerpo, alma y espíritu. Y lo que he venido enseñando es que cuando una persona muere, la muerte consiste en separar el cuerpo del alma y del espíritu. Pero esa separación quiere decir que aunque el cuerpo está muerto, la persona continúa su existencia, porque la existencia del hombre no está en el cuerpo, está en el alma y en el espíritu. Entonces la persona continúa su existencia y continúa viviendo, pero no en el cuerpo, sino en el alma y en el espíritu. Por tanto, como podemos ver aquí, nuestra existencia será por siempre. Cuando la gente piensa que existirá por siempre, en cierto modo es correcto. Lo que hay que preguntarse es: ¿cómo voy a continuar existiendo? Y es que no todas las personas tienen el mismo destino. Y es lo que las personas necesitan entender. Así que Lázaro regresa a la vida. Cuando Lázaro salió de la tumba, no era un muerto, por sentido común. Al salir de la tumba, Lázaro ya no era un muerto. Un muerto está muerto. ¿De acuerdo? Ya no era un muerto. Él ya no estaba muerto cuando salió de ahí. Así que los muertos no son fantasmas. Aunque Lázaro parecía momia, cuando salió de ahí más parecida a las momias contra el santo. Nunca vi esa película, por cierto, pero es que en aquel tiempo los cuerpos eran embalsamados con ungüentos y perfumes para preservarlos lo más posible. Todos saben que, bueno, han escuchado en la Biblia que Jesús también iba a ser embalsamado. No hubo tiempo de embalsamar su cuerpo por la forma en que lo juzgaron y lo mataron en la cruz. Por eso cuando las mujeres fueron al otro día, cuando fueron, primer día de la semana y al tercer día, que fue cuando resucitó, muy bien Octavio, ¿a qué creen que fueron? A la tumba. Pues no se fueron a dar una vuelta para recordar al muertito. En realidad fueron porque iban a embalsamar el cuerpo, porque el cuerpo entre los judíos debía ser honrado de esa manera, y más tratándose de Jesús como rabí, como maestro. Así que ellas fueron a embalsamar el cuerpo de su maestro, que creían que seguía muerto y que estaba muerto, aunque él les había estado diciendo desde el principio y por mucho tiempo que era necesario que él muriera en manos de los judíos, pero que él resucitaría al tercer día. Todo esto sé que lo hemos oído, pero nos resulta tan común que a veces ha perdido poder. Y tenemos que entender lo básico, entonces. Así que Lázaro salió de ahí, no era un fantasma, ni era un muerto, ni era un zombie. En ese sentido podría decirse que éramos unos zombies, porque dice la Biblia que estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, pero son zombies bonitos. Así que la muerte es un asunto grave y serio. No es un juego ni una vacilada.
ni es cosa de risa. Es lo más terrible, el último enemigo de la humanidad. Por eso Jesús lloró ante la tumba de Lázaro. Es la única vez que la Biblia dice o documenta que Jesús lloró. No es que haya sido la única vez, pero al menos esa vez nos dicen que lloró. ¿Saben? Porque Jesús lloró al sentir el dolor de la ruina que se le provocó a la humanidad entera por causa de la maldad del pecado y de la muerte. Es que Dios no hizo esto. Dios no hizo hombres para que murieran. Dios no hizo hombres mortales. Dios hizo al hombre para tenerlo con Él por toda la eternidad. Entonces, lo que tenemos que entender es que los muertos no regresan porque son confinados a un lugar y no saldrán de ahí. No saldrán de ahí hasta que se dé la orden. Mira lo que nos dice Apocalipsis 26. Dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. ¡Wow! Por la eternidad. La Biblia está diciendo que los que recibieron este regalo, porque dice Juan 1:12, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas los que le recibieron, los que creen en su nombre, dice, les dio el poder, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Los que le recibieron, los que creen en su nombre, dice, estos son los que son bienaventurados y santos. Y la palabra santo es alguien apartado del mal, alguien separado de la corrupción de este mundo, alguien separado de la muerte, alguien separado de la condenación de la maldad, separados para Dios. ¡Qué maravilloso! Bienaventurados, wow, bienaventurado el hombre al que no se le acusa de pecado. Así es como llegaremos a la presencia de Dios, completamente dignos y justos por causa de Cristo Jesús. Es ahí donde debe estar nuestra confianza. Wow, con razón dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Dale fuerte el aplauso, Señor, alábalo. Esta mañana dice que no todos tienen parte en la primera resurrección. Habrá una resurrección. No todos tienen parte, solo aquellos que tengan la vida eterna, aquellos que acepten el regalo, porque la salvación es un regalo, no es un mérito, no es por obras, dice la Biblia, para que nadie se jacte. ¿No? Ya ven cómo estamos ahora en estos días en México. La gente buena dice: yo no soy malo, no soy como los que me rodean, yo no he robado, no he matado a nadie, ni soy político. Así estamos en México. Y dice que la segunda muerte, entonces hay una primera. Entonces después de la primera muerte habrá una segunda muerte. ¿Sí? Para los que no participen de la primera resurrección, vendrá una segunda muerte. Mira lo que nos dice ahí, porque hablamos de un lugar de confinamiento. Sí, los muertos no pueden andarse paseando por todos lados. Esto no tiene nada que ver con el sentimiento y el cariño que tengamos a las personas que queremos y que han muerto, que fallecieron, que han partido. Eso no tiene que ver. El cariño, el amor que tú tuviste por alguien que ya no está contigo, por eso la gente dice: en vida, en vida. Si quieres hacer algo por alguien, hazlo en vida. Hazlo mientras los tienes cerca de ti. Hazlo porque lo tienes junto a ti. Ya después de eso, ¿cuántas de las personas que lloran en los funerales no será de remordimiento de conciencia por no haber hecho lo que tenían que haber hecho cuando tenían aquí a la persona? Apocalipsis capítulo 20, verso 11 dice: y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Este es el final de los tiempos. Después
después de la gran tribulación, después de que Jesús vendrá del cielo a reinar por 1000 años, cuando dice reinarán por 1000 años,